Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi Hola amigos y amigas de la red de la diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a las Palabras del Corazón, espacio para compartir distintas temáticas, distintas voces, distintas reflexiones, para aportar una voz más entre muchas otras, como solemos decir, para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones, porque aquí, como decimos constantemente, no compartimos verdades únicas, simplemente una voz más entre muchas otras. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón por la red de la diversidad. En el programa de hoy vamos a compartir un artículo titulado Resignificando la ciudad colonial y extractivista de Mario Rodríguez. Haremos el segundo capítulo de un total de 5. Este artículo apareció en el libro Alternativas al Capitalismo, Colonialismo del siglo XXI del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo en el año 2013. Pero también apareció en un libro donde se recogen los debates, los trabajos, los compartires colectivos sobre temas urbanos de la red de la diversidad, y aparecen artículos de varios autores y autoras de la red, así como artículos colectivos. Ese libro se denomina Vivir bien desde contextos urbanos, también ha aparecido el año 2013. En el programa de ayer hemos estado conversando sobre la configuración de las ciudades y vimos que trabajaríamos sobre 3 hitos: sobre el carácter colonial, los procesos de modernización y la aceleración contemporánea del consumo en las ciudades, intentando no hacer un recuento histórico detallado, sino 3 hitos claves para comprender esos contextos y esas configuraciones urbanas. El día de ayer conversamos sobre lo colonial, marca de nacimiento de nuestras ciudades. Hoy lo haremos sobre las modernizaciones, los sentidos modernos de las ciudades, pero también la aceleración contemporánea del consumo, la consolidación de las ciudades contemporáneas. Sobre la modernización, los sentidos modernos de las ciudades, dice el artículo: a finales del siglo XIX e inicios del XX, el continente entero, y nuestro país en particular, vivió una euforia por la llegada del progreso. La luz eléctrica, el posterior arribo de los automóviles, una incipiente industria, el recambio tecnológico en la minería y, poco a poco, el boom petrolero, integraron este escenario que entusiasmaba los discursos de alumbramiento del nuevo siglo. Este fervor era paralelo al declive del sistema latifundista y de hacienda, y a una mayor concentración urbana, con el respectivo auge de formas de vida asociadas con ese progreso. Las luces de la ciudad encantaban, prometían ese nuevo paraíso. Las imágenes de las capitales europeas y norteamericanas se consolidaban como el objetivo a imitar. El siglo XX nacía aparejado de un oleaje de crecimiento urbano. Recordemos que en tiempos de la colonia, Potosí pasó a ser una de las ciudades mayores del mundo, con población más grande que París o Nueva York. Pero durante el siglo XIX, en la etapa republicana, Potosí decreció a causa del debilitamiento de la minería de la plata. En general, las ciudades se estancaron o tuvieron un crecimiento poco significativo. El siglo XX se estrenó con un repotenciamiento de las ciudades vinculadas con las nociones de éxito a las que invitaba el progreso. Existe una coincidencia histórica que articula este proceso de urbanización y los intentos de consolidación de estados-nación en el continente y en nuestro país. Se asume que nuestros estados republicanos no consiguieron construir una nación fuerte, moderna, industrial, verdaderamente independiente. Nuestro atraso ya era considerado como algo constitutivo, medido sobre la base del progreso de Europa y de los Estados Unidos.
Estos últimos para entonces ya tenían una fuerte presencia hegemónica en el continente. Se estaba viviendo la transición de la hegemonía inglesa-europea a la norteamericana. Incluso los modelos de ciudad se debatieron entre las tendencias norteamericanas y las europeas. En el imaginario urbano, París seguía siendo el referente estético y de ordenamiento, pero sin duda, el ideario colonial europeo dominó entre nuestras élites señoriales. Dos construcciones símbolo de nuestra colonialidad se identificaron a finales del siglo XIX. Ahí se hicieron sus edificaciones, es decir, en plena época republicana y no en época colonial. El Castillo de la Glorieta en Sucre y la Casa Dorada en Tarija. Estas construcciones coloniales, señoriales, no fueron fruto de la época colonial, sino de las élites del republicanismo conservador del siglo XIX. Las ilusiones que traía el progreso estaban habitadas de imitaciones coloniales. Lo mismo estaba ocurriendo en ámbitos tan diversos como la educación, la economía, las artes o los sistemas políticos. En la educación, por ejemplo, se debatía la creación de un sistema nacional que imitase lo mejor de la Europa culta. Eso significa civilizar, entre comillas, al indio campesino a través de la acción redentora de la educación. En ese sentido, la ciudad asumía con mayor fuerza la centralidad del conocimiento. Ella era su portadora porque estaba más próxima a las imitaciones del norte progresista y desde ahí se podía desarrollar una cruzada civilizatoria hacia el área rural. En la economía, el modelo industrializador urbano era el camino a seguir. Sin embargo, ese modelo dependía de la transferencia de recursos del extractivismo extremo. La minería, ya por entonces desplazada del eje de la plata al eje del estaño, y la creciente producción petrolera. El discurso es muy parecido al contemporáneo. Necesitamos arreciar la explotación de materias primas para su exportación, ya que gracias a esa riqueza podemos obtener los excedentes suficientes para poder industrializarnos. El liberalismo en sus diferentes vertientes y matices configuraba el horizonte político correcto. Las ciudades concentraron ese imaginario modernizador civilizador, profundamente colonial. El éxito, el acceso al conocimiento, las posibilidades ilimitadas para las iniciativas económicas, la creatividad artística, el contacto con el mundo, la experimentación se concentraban en ellas. La posibilidad de ascenso, de civilizarse, se concentraba en la ciudad como espacio de realización. La ciudad se distanciaba aún más de lo rural, de lo indígena, aunque tuviera que cohabitar con ese otro, esa otra que era indígena. Lo indígena va penetrando las ciudades, las va recomponiendo y disputando, pero en los discursos y los imaginarios persiste la ciudad como sinónimo de progreso y de cultura civilizadora, por imitación de lo colonial. El discurso modernizador, acrecentado a mitad del siglo XX, en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, y del proceso del nacionalismo revolucionario, se vinculó con una idea de lo cosmopolita y de lo mestizo como superior a lo indígena originario. Nuestras élites coloniales y republicanas no consiguieron derrotar a lo indio y debieron aceptar su presencia, incluso mayoritaria en las ciudades. Entonces, puesto que no fueron eliminadas, al menos había que integrarlas al carro del progreso, civilizarlas o al menos invisibilizarlas a través del combate a la tradición y la folclorización de sus prácticas culturales diferentes, es decir, vaciarles de sentido como otros modos de vida e integrarlas en una noción amorfa donde todo cabe, el mestizaje. Las ciudades se cargaban de imaginarios y modos de vida funcionales al capitalismo y a una versión moderna de progreso. La ciudad se hacía cada vez más capitalista, aunque desde la colonia ya estuvo ligada a dicho sistema en expansión. Las ciudades, desde el proceso de modernización, también significaron una ampliación de las posibilidades de acceso. Parte del discurso democratizador liberal, acceso más sencillo y barato a servicios como agua, alcantarillado, redes de energía eléctrica o transporte, acceso a sistemas de educación y salud estatales que iban consolidándose poco a poco en la segunda mitad del siglo XX,
acceso a fuentes de empleo con relación salarial, lo que permitía disfrutar, entre comillas, del consumo más libremente, acceso a espacios de diversión, entre comillas, como el cine y los campos deportivos. Hay que recordar que mucho de esta ampliación del acceso y el consumo tuvo mejores condiciones en los centros mineros durante varias décadas del siglo XX, pero el imaginario asociado con esta democratización se identificaba con la ciudad, con los modos de vida urbanos modernos y al mismo tiempo profundamente coloniales. La producción industrial nunca terminó de despegar y todos los proyectos para construir una burguesía nacional fracasaron. Se reprodujeron las élites extractivistas, saqueadoras de materias primas para la exportación. Simón Patiño, imagen del éxito minero, vivía y se movía en la Europa del progreso. Construía sus palacios en Bolivia e imitaba las formas imperiales de ese viejo continente, como reproducción señorial de su colonialidad. No fue propiamente un burgués ni un industrializador, sino un personaje señorial que generaba un simbólico urbano. A contramano de la mayoría de la población de esas ciudades, cada vez más indígenas, las ciudades seguían dependientes de la apropiación del excedente que provenía de las prácticas extractivistas fuera de la ciudad, la minería y el petróleo, de la apropiación del trabajo indígena campesino por el consumo barato de los alimentos y un sistema tributario que descansaba en el aporte de los sectores rurales. Las ciudades se consolidaban como el lugar del consumo, cada vez más acelerado, de más bienes, lo que incrementaba los criterios de necesidad, pero no eran ciudades productoras, como hasta hoy. Las ciudades consolidaron sus centros urbanos. Los nuevos oleajes migratorios hacia las ciudades, especialmente en las décadas de los años 50, fruto de la reforma agraria y de los 70, como efecto del nuevo boom petrolero y la crisis provocada por esa reforma agraria en la estructura campesina, colocaron a las nuevas poblaciones urbanas en los cordones pobres no planificados. Se consolidó la idea de centro-periferia, marginal, un modelo que pronto entraría en crisis porque la periferia era cada vez mayor, más envolvente, más penetrante de los centros, más amenazadora. Nuestras ciudades empezaron a pensar en la planificación urbana, típico modelo de la modernidad controladora. Pero dichos criterios planificadores nunca pudieron controlar los rebalses populares crecientes, desafiantes, atrevidos. Las ciudades se recompondrían y las élites irían abandonando los centros como lugar habitacional para desplazarse hacia los márgenes. En el proceso desposesionaron otra vez a los excluidos de siempre, a los herederos de los pueblos indígenas que habían sido desplazados desde la época colonial. Sin embargo, esa descomposición y recomposición de la noción de centro de las ciudades no erosionó en nada el ideario de las ciudades como el centro del progreso, del desarrollo y de la modernización. Las ciudades siguieron siendo ese eje imaginario del éxito y la civilización. Para dejar de ser indígena, para dejar de ser excluido y humillado, había que ser urbano, al menos para empezar. Cerremos este recorrido de los hitos sobre las ciudades y su configuración. Lo colonial empezamos, luego compartimos los procesos de modernización. Cerremos ese recorrido con la aceleración contemporánea del consumo, la consolidación de las ciudades. ¿Qué dice en el artículo? La segunda mitad del siglo XX es el escenario del acelerado crecimiento de las ciudades. Las poblaciones mayoritariamente rurales llegan a tener mayoría de habitantes en las ciudades. Es el despegue de nuevas configuraciones urbanas que no necesariamente reproducen las formas coloniales, modernizadoras de las capitales departamentales. Sin duda, el Alto es el ejemplo más notable de esas otras ciudades. Ahora no nos detendremos en ello, sino en mostrar algunas características de esa explosión urbana desde la lógica dominante capitalista y neoliberal, en gran parte de ese periodo, asociadas con la aceleración de los procesos de consumo. Las ciudades abandonan al ciudadano y se concentran en el consumidor, en la consumidora. Se aceleran los modos de vida relacionados con la cultura de lo desechable, de lo efímero. La noción de comunicación se desplaza de la idea de espacio para compartir,
para poner en común, hacia la aceleración de los desplazamientos para facilitar los consumos y de lo efímero que ya no se comunica, sino que consume. Las calles dejan de ser medios de comunicación como lugar de convivencia pública. Recordemos que las aceras eran un espacio de encuentro con los bancos en los portales de las casas o las piedras puestas para sentarse a ver pasar la gente y saludarse. Ahora las calles pasaron a ser vías de comunicación entre comillas, en la medida que permitieron acelerar los tránsitos de los autos y los peatones. Ya no son un lugar para quedarse, sino para pasar de un lugar de consumo a otro. Lo mismo sucede con el criterio de plaza, que en sus modelos de construcción cambiaron. De lugares de encuentro para días de campo de domingo, de lugares para estar, se convirtieron en espacios de paso, o bien para permanecer cuando alguien organiza un evento a ser consumido. Las plazas de San Francisco, pero principalmente la Plaza del Bicentenario de La Paz, son un ejemplo de esa tendencia. Las plazas se limpian de sombras, por eso no es posible permanecer en ellas, a menos que alguna institución organice un evento y ponga una infraestructura para ser consumida. Así, se abandonan los bancos, se busca expulsar a los comerciantes al menudeo que detiene la circulación y se reorganizan las calles para facilitar el tráfico vehicular. La ciudad acelera en sus consumos, no pierde su carácter colonial y modernizador a la vez, señorial e imitativo. Nuestras ciudades se parecen entre ellas cada vez más. Las mismas nociones de viaductos, de mercados modelos, de plazas, de multicentros comerciales y de diversión, de sistemas de transporte. Se van perdiendo las singularidades y las pertenencias a lo propio entran en crisis. Se sustituyen por modelos de consumo que generan la ilusión de campo compartido por lo que se compra, por lo que se adquiere. Se requiere eliminar las ferias y mercados populares, que no solo son lugares de transacciones mercantiles, sino de relaciones complejas y ricas, para reconstruirlos con criterios de supermercado, sin dejar de ser mercados con decenas de pequeños comerciantes. Se levantan construcciones funcionales para el comercio acelerado, para la unción de mercancía y consumidores en circulación, y sin embargo, esos mercados se vacían o se rehabitan de otras maneras, como veremos más adelante. Ese tipo de ciudad sostiene la estratificación, la fragmentación y la segregación, y la profunda aceleración al provocar nuevas jerarquizaciones. La ciudad contemporánea ya no necesita tocarse desde su diversidad. Existen grandes territorios sin relacionarse con el resto. La ciudad contemporánea pierde los lugares que eran inevitablemente de la convivencia, aunque sea tensa, con los otros diferentes. Los centros históricos habitados, y no solo comerciales, los mercados populares y ferias, los espacios de diversión familiar y otros. Se privatiza y encierra el tiempo libre, lo que genera fragmentación por el consumo. Se borran los lugares de encuentro, se deshabita la calle y se privatiza el encuentro. Se consolida el consumo por grupos de edad, lo que fragmenta las nociones de comunidad que integra las relaciones intergeneracionales. La aceleración, el desecho creciente, el consumo multiplicado son las marcas de esta ciudad contemporánea, que no abandona lo de antes, sino que se erige justamente desde sus matrices coloniales. La ciudad concentra el consumo, pero también la basura. Consume gracias a lo que se apropia, de lo que viene del extractivismo y de la producción campesina. Lo que desecha, lo deposita en el campo, en lo rural. No logramos salir de ese modelo que identifica lo urbano como lo opuesto a lo rural, enfrentado a lo campesino. Las poblaciones de las ciudades siguen creciendo, es mayoritaria. Las grandes ciudades concentradas son las formas del mundo contemporáneo. Mayorías crecientes cargadas de imaginarios de consumo capitalista, de desarrollo, de modernidad colonial, de modos de vida señoriales. Por ello, no es posible pensar alternativas al desarrollo si no deconstruimos las ciudades, las reconfiguramos, las rehabitamos desde otros modos de vida que siguen conviviendo en ellas. Aquí paramos estas palabras del corazón de hoy. Mañana abordaremos esta noción de las ciudades enfrentadas a lo campesino, a lo indígena, o las ciudades abigarradas que también van reconfigurando sus sentidos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad,
de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.